Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Morales. Voy a presentar a continuación uno de los proyectos que son el poder optimizar y diseñar uno de los almacenes para la construcción de varilla corrugada y alambrón. Cabe mencionar de que mi proyecto va a tomar en consideración algunos de los equipos que ya se han estado trabajando anteriormente, como es un horno, es un laminador y no solamente uno de los procesos clásicos en el proyecto de minería y metalurgia. Una de las cuestiones aquí presentadas es que estoy tomando en cuenta el equipo que ya se tiene, los tiempos de producción y sobre todo algunas normativas como puede ser de la STPS, la norma número 15 de temperaturas elevadas y batidas, vibraciones, ruido e iluminación. Sin embargo, algunas de las cosas que sí quiero tomar en cuenta y de las cuales hago mención en el proyecto es, primera, algunos de los equipos son antiguos, no están actualizados y se está haciendo este proyecto para poder observar cuál es la eficiencia del modelo actual y poder encontrar una de las raíces por las cuales algunos paros no programados se han dado. Esto es debido a el proceso que se lleva. El horno, cuando no tiene un suficiente mantenimiento adecuado, este llega a atorarse y crea una especie de espagueti, como vulgarmente se le conoce. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el alambrón pasa directamente por el proceso de laminado, al no tener un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, este produce una especie de fideo en el cual es muy peligroso. Se quiere automatizar el proceso y esto es debido a primera, para poder entrar en normativa con la número 15, la cual especifica que el trabajador tiene que tener un cierto periodo de exposición por un tiempo periodo de recuperación. ¿Qué implica esto? Los procesos los cuales se tienen temperaturas elevadas necesitan un ciclo. ¿Qué quiere decir? Un inicio de una actividad y un fin en el cual se tiene que tomar en cuenta un proceso de recuperación y un plan implementado para esto son estaciones de hidratación. Cabe recordar que la norma nos marca que en un periodo de 1 hora se toman en cuenta sus actividades sin que sea un recorrido completo. Es decir, cuando nosotros aplicamos la norma y la medición de esta, se toman tres diferentes temperaturas a tres distintas alturas. Normalmente las actividades de los operadores es parado, que quiere decir que se mide en la altura de los tobillos, la altura de la cintura y la altura de la cabeza. ¿Esto por qué? Algunos de estos procesos tienen una temperatura a más de 47 grados centígrados para las personas. Estos son procesos los cuales no pueden tener una exposición tan alargada a los operadores. ¿Qué quiere decir? Si la actividad dura unos 40 minutos, se tiene que tomar este, el 75% de recuperación. ¿Qué quiere decir? Un 75% de exposición por un 25% de recuperación. E irlo trabajando así y ver cuál es el límite máximo permisible. La mayoría de las actividades que se realizan en el laminador barras, laminación alambrón, tienen al menos 15 minutos de exposición y esto es debido a las actividades visuales. ¿Por qué? Porque el operador lo que tiene que revisar son partes en específicos del laminador para ver si la máquina no tiene ningún problema. Pero al haber un problema, esto mantiene una temperatura. La temperatura puede incrementar dependiendo la producción que se tiene. Ahora, cuando ya se tiene este proceso completamente listo, tratamos de mandarlos a los almacenes que son al aire libre. Al momento de que son al aire libre, nosotros evitamos entrar en conflicto con la norma 15 de temperaturas elevadas y abatidas. ¿Por qué? Porque al momento de que son almacenes techados que tienen algún problema
por la temperatura, porque salen directamente de la gestión de calidad, donde ellos se tienen que dar cuenta acerca de cómo está constituida la varilla, si cumple con la normativa, si cumple con el estándar de calidad para los procesos, no solamente internos, sino externos y satisfacciones del cliente, se tiene que volver a mandar. En una parte del proceso el cual voy a presentar, se da esta varilla todavía para que vuelva a darse, ¿de acuerdo? A continuación voy a presentar lo que es el proceso. Listo. Espero que se esté viendo. Bueno, como se puede observar, aquí se tiene el ingreso de la materia prima, el almacén de la materia prima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos esta materia prima constituida, se va a dar un almacén el cual está conectado directamente al horno hasta cierto punto, debido a que el horno tiene una cierta capacidad que puede producir esto. Como lo comentaba anteriormente, ciertas varillas que a veces cumplen o no cumplen a medias, ya sea la calidad, entran para el laminador y volver a hacer tener ese corrugado. Sin embargo, el alambrón parte de otro proceso, el cual igual desde la materia prima entra en el proceso de alambrón y ambos dan, perdón, y ambos dan directamente a la calidad. Es decir, que ciertas personas toman una pequeña muestra, se toma en cuenta el corrugado, se toma en cuenta el pesado para poder así ver si ésta cumple o no cumple. Seguido de que pasan a una cortadora. De la cortadora tienen una cierta cantidad que pueden manejar, se tienen una longitud en específico, el alambrón sobre todo es enrollado dentro de la misma cortadora, se lo puede decir, o del laminado, que son las varillas corrugadas, pueden separarse dentro de la cortadora, ya se tiene directamente eso, y se puede mandar a un almacén. El almacén no solamente va dentro del centro de distribución de ventas, sino también va para una venta en franquicias, iniciada principalmente para poder ver cómo reacciona el público y si ésta puede corresponder de manera adecuada. Sin embargo, ya que está en el centro de distribución de ventas, varias se van a ventas nacionales y ventas internacionales. Cabe decir que el centro de distribución de ventas es un almacén un poco más grande, sin embargo, se caracteriza por poder separar cuáles son las cantidades o los requisitos los cuales nos piden los clientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Varios se van a puerto, donde directamente se pueden mandar a Inglaterra, se pueden mandar a otros países. Y las ventas nacionales se dan inclusivamente terrestres principalmente, que las a México. Y a veces, cuando existe alguna sobreproducción, se van a un almacén secundario. Poniendo a prueba el proceso, cabe señalar que algunas, como puede ser el almacén de materia prima, llega a tener una sobreproducción. Y esto es debido a la alta cantidad que se tiene al momento de poder minar el proceso. Cuando nosotros estamos en el proceso de extracción del material, se obtiene directamente en bruto, se tritura y se mandan esos restos directamente a otro punto. Es un proceso un poco largo en cuanto a distancias, pero bastante simple para nosotros poder verlo. Ya que se tienen esta materia prima y llegan separadas, ¿por qué? Porque a veces pueden llegar con un poco de tierra, pueden llegar con un poco de impurezas. Esas impurezas son separadas dentro de este proceso y algunas son destinadas a otros sitios, como puede ser planto de cal, como puede ser pellet para hacerlo de la pelletización de estos procesos. Sin embargo, sí se llega a tener una sobreproducción, pero dentro de la cual puede ser un poco común, puesto que se tiene un almacén bastante grande
para poder definir esta parte. Ya que se tiene la materia prima, pasa por el horno, laminador, lo va a poner a avanzar, pasan las varillas, el almacén de materia prima tiene una sobreproducción, el laminador está exigiéndose un poquito más. ¿Por qué? Porque no solamente es el horno, se ve que tiene un 95.3% de producción, de proceso, perdón, correctamente. En calidad se tiene un proceso del 3% y una efectividad del 97%, que también es buena. El proceso de alambrón también se tiene un 10%, el cual no es tanto, pero es dentro de lo aceptable. Cabe señalar que aquí ya empiezan un poco de problemas, puesto que el proceso está al 20% y se tiene una efectividad del 79.5%, una salida de cada dos para las ventas internacionales y nacionales. El almacén secundario puede ser o no puede ser ocupado dependiendo de la cantidad de trabajo y producción que exista. Este es variable. Este es variable, ¿por qué? Porque va dependiendo de la cantidad solicitada de los clientes y sobre todo de cómo se va desarrollando el proceso de producción. Sin más por el momento, cabe agregar de que tomando en cuenta algunas de las normas, como ya le había comentado, que se trata de automatizar el proceso. ¿Por qué? Porque entre el horno y el laminador se tiene un promedio de 95 a 109 decibeles. Esto es un poco preocupante debido a que el proceso está provocando demasiado ruido y algunos de los operadores pueden presentar ya sean algún problema de salud. En cuestión de iluminación, debido a que el horno presenta ciertas temperaturas, la problemática también se puede emplear al momento este, de la colocación de algunos equipos, sobre todo para evitar ¿cómo se puede llamar? Alguna quema del equipo eléctrico. En el laminador presentan vibraciones dentro de lo que caben, algo estándar, se podría decir. Recordemos que en la norma 24 nos indica que se necesita lo que es un vibrómetro para poder realizar las vibraciones en un punto en el cual el operador esté realizando alguna tarea. Entre el laminador y el proceso de calidad, el operador lo que tiene que hacer es salir de una cabina y revisar que cumplan con el estándar de calidad aquí dentro, si puede pasar, si no puede pasar, o se vuelve a mandar aquí a esta zona de varillas. Es necesario que el operador pase por arriba de una plataforma para poder tener una pequeña muestra de lo que se está teniendo. Sin embargo, sí cabe resaltar de que el operador está expuesto y se está buscando una manera en la cual el operador no quede expuesto tanto al laminador como al proceso de corte. Ya que están dentro de esto, algunas de las estaciones están entre el horno, laminador y calidad de alambrón, porque aquí se maneja cierta temperatura, cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de operadores, los cuales están expuestos a temperaturas elevadas. Sobre todo, cabe añadir que una de las cuestiones también es que la planta está en una costa. Esto tan solo por la temperatura del ambiente y la cantidad de calor producida por estas herramientas, estas máquinas, puede provocar un daño a la salud. Sin embargo, se está buscando una forma para poder implementar un proceso de automatización que aunque no sea bien este, totalmente operada desde una cabina, sí se trata de evitar que el operador esté expuesta a esta cantidad de temperaturas. ¿De acuerdo? Sin más por el momento, me gustaría añadir que esta ha sido mi presentación. Agradezco mucho la atención y que tenga un excelente día. Con gusto, Gabriel Morales.